Hemos visto en estos días mucha información en los medios de comunicación, en YouTube. Creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que hay como una explosión de información sobre los tiempos. Y pues para completar han pasado cosas pues que siempre nos inquietan, que la muerte del Papa, que se levantó por allá uno que dijo que era el anticristo. Y creo que es un buen momento para que nosotros analicemos algunos temas que tienen que ver con esto. Porque sí es verdad, el Señor está cerca, más cerca que nunca, pero es bueno ceñirnos a la palabra, porque nosotros no nos regimos por ninguna otra palabra que no sea la del Señor. Es decir, no nos movemos ni por las profecías de Nostradamus, ni por las profecías del Papa Malaquías, ni por la profecía de Menganito, no. ¿Qué dice la palabra? Porque ese vicio profético de creer que todo pues viene por la palabra de una persona, bueno, yo pienso que hay que equilibrar eso. No es que yo no crea en la profecía, yo creo, pero creo que la profecía tiene que estar enmarcada dentro del contexto bíblico. Y por eso quisiera entonces invitarlos a esta serie que vamos a empezar ahora mismo. Para ello quiero irme a la palabra para contextualizar un poquito algunas citas, es decir, la situación que estamos viendo, contextualizarla en algunas citas que pienso yo que nos dan bastante luz sobre los tiempos en que estamos. Entonces, por ejemplo, segunda epístola de los Tesalonicenses, capítulo 2, dice lo siguiente, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Tal vez alguien piense, pero allí dice que está cerca y eso fue hace 2000 años. Sí, es verdad. Lo que pasa es que tenemos que aprender a que los tiempos no se miden como los medimos nosotros. Los tiempos de Dios se miden distinto. Entonces tal vez alguien me diga, no, pero es que claro, segunda de Pedro dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, pero aún eso nos puede llevar a error si no lo comprendemos bien. El tema es el siguiente. Hay dos tiempos. Hay un tiempo que es este, que es lo que la palabra llama este siglo. Voy a dar un ejemplito de ese uso del concepto en Mateo capítulo 12, verso 32. Dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces allí establece dos tiempos, dos siglos. El siglo en que estamos, que no es 1000 años, es sencillamente una manera de hablar de una temporalidad que empezó en el huerto desde que Adán cayó. Adán y Eva cayeron. Desde la caída, donde empieza esta era de la humanidad, a eso se refiere con este siglo. Pero él dice allí, ni en este siglo ni en el siglo venidero. El siglo venidero, hay que leerlo de otra manera, no es que se acaba esta edad y comienza otra, sino que esa otra siempre ha estado. ¿Por qué? Porque el siglo venidero es el siglo, cuando habla del siglo venidero, ese tiempo es el tiempo de la eternidad. Pero si es un tiempo eterno, pues pongámosle lógica. No puede empezar cuando termine este siglo. Él ya ha venido desde antes, es decir, antes, acá atrás, ha habido una eternidad, un siglo, que es lo que llama el siglo venidero, es una eternidad que existe y preexiste y existirá, que es lo que la Biblia llama eternidad. Mientras que este tiempo, por ejemplo, cuando la palabra dice no os conforméis a este siglo, no está queriendo decir un periodo de tiempo de 100 o de 1000 o de 10 años, no, sencillamente es una era, la era del hombre, la era de la humanidad. Visto desde esa perspectiva, cuando él dice el Señor está cerca, pues imagínense, esa cercanía podría ser 1 año, 10 años, 1000 años, porque en el tiempo de Dios no lo sabemos. Sencillamente sabemos ciertamente que con la venida del Señor se establecía una esperanza que acercaba el día del cumplimiento de la redención, que sería con su segunda venida. O sea, por eso él dice está cerca, es decir, está mucho más cerca que en el momento de Adán. Ahora,
de la venida del Señor por primera vez a nuestro tiempo, sí que estamos más cerca de la venida del Señor. Entonces, queda claro que hay dos eras, dos tiempos, y que muchas veces ese tiempo nosotros no lo podemos medir a la medida del hombre. Por eso es que el Señor mismo se encargó en Mateo 24, ¿no? Ahí Él lo dice claramente, y tal vez este versículo nos confunda cuando dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero cuando estaba hablando de esta generación, no se refería a los que estaban allí siendo sus discípulos, sino a toda esta generación de esta era. Y luego remata y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Habla pues de una eternidad. Y luego dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Como quien dice, nos advirtió: no se pongan a decir tal día y en tal hora viene el Señor, porque eso no es así. Porque eso solamente lo sabe el Padre. Es más, dice, ni siquiera los ángeles del cielo, solo el Padre. Entonces, establecemos ese primer parámetro. Hay que mirar los tiempos con mesura. No podemos decir: en el año 2026 viene el Señor, en el año 2027 viene el Señor, ya en mayo viene el arrebatamiento. Eso no lo podemos decir, porque eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que dentro de lo que la palabra llama este siglo, estamos llegando a un tiempo donde vamos a entrar en un siglo que es el que la palabra llama el siglo venidero, que hace parte de una eternidad. Ahora, es interesante, ¿saben por qué? Porque cuando el Señor dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, lo que también estaba queriendo decir es: esa eternidad de alguna manera ya está en medio de nosotros, los que creemos. Pero volviendo aquí a nuestra cita clave, que es la de Segunda de Tesalonicenses, nos da otra pista interesante. Volviendo a Segunda de Tesalonicenses, encontramos esta pista que es interesante: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ¿sí?, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque en esa época al parecer había dudas, como diciendo: no, pues que tal vez no venga. Bueno, pues Él sí va a venir. Así como vino la primera vez y su venida fue anunciada y se cumplió, su segunda venida, que también ha sido anunciada, se cumplió. Pero dice algo interesante, que es donde me quiero centrar ahora, y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahí quiero aclarar dos cosas. Nosotros tenemos que centrarnos en la idea de que el Señor viene pronto, es decir, su segunda venida. Pero nos marca una especie de sucesos o de eventos y los define claramente. Dice: no habrá segunda venida sin que primero venga la apostasía y sin que venga el anticristo. Y en este video yo quiero enfocarme en este punto de la apostasía. ¿Por qué? Porque yo no puedo, digamos, hacerle frente a algo si yo no entiendo de qué se trata, ¿no? Y lo primero que diré es que una cosa es la apostasía y otra cosa es el ateísmo. El ateo no cree, nunca ha creído. El apóstata cree o creyó y se apartó. O dijo haber creído y se apartó. El apóstata denigra de la fe. El apóstata va en contra de la fe porque dice haber estado allí. Pero hay algo muy importante que quiero que ustedes noten, y es que él dice: no vendrá sin que venga la apostasía y sin que se manifieste el hombre de pecado, que es el que nosotros llamamos el anticristo. O sea que son dos eventos que no los podemos separar. Y le voy a decir por qué no. Porque Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, aclara algo. Si bien en Segunda de Tesalonicense parece hablar de una persona, el hombre de pecado, sí existe previamente un espíritu que se llama, o que la Biblia llama, el espíritu del anticristo. Y vamos a verlo aquí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, dice:
Hijitos, ya es el último tiempo. Mire que ahí él vuelve a hablar del tiempo como si fuera en ese momento, pero bueno, ya entendiendo la eternidad de Dios, entenderemos que cuando se dice último tiempo, pues no se está diciendo aquí, se está diciendo un kairos amplio que no sabemos cuándo o en qué fecha es, más bien, pero sí podemos decir que si en ese momento estaba cerca, aún está todavía más cerca. Y dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, y ahí sí menciona ahora, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, que el espíritu del anticristo marca también esa presencia del último tiempo, es una señal del último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, estos apóstatas habían estado dentro, pero no eran, ¿no? Y eso es importante y ya lo voy a explicar, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y eso es muy claro, ¿no? Y más adelante dice algo muy interesante en el verso 9, de aquí mismo, del Primera de Juan capítulo 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí hay una situación muy bien definida y es esta. El que es nacido de nuevo puede ser tentado. El que es nacido de nuevo puede flaquear en la fe, pero el que tiene el nuevo nacimiento, porque tiene el Espíritu de Dios, nunca apostatará. Es decir, no será una persona que se va en contra de Dios, ni en contra de la iglesia, ni en contra de la Biblia, ni en contra de ninguna cosa que tenga que ver con el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está en él no se lo permitiría. Ahí vamos entonces definiendo qué es la apostasía. ¿Sí? La apostasía, entonces, vuelvo y lo repito, es un apartarse, es un ir en contra de la fe. Ahora, por otro lado, en Primera de Timoteo, también hay una cita que es muy pertinente y quiero leerla, que está en el capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y mire que dice postreros tiempos, o sea, al final, ¿no? Y ahora estamos más cerca de ese final para los que no tienen vida eterna, porque los que ya entramos al reino por el nuevo nacimiento, tal como dice Juan 3, dice que los que han nacido del Espíritu entran al reino, que los que han nacido del Espíritu pueden ver al reino. Nosotros ya pertenecemos al reino de los cielos. Ya a nosotros nos ha alcanzado esa otra dimensión del siglo eterno, del tiempo eterno. Esos, dice la palabra, tendremos una vida eterna. Es decir, que nosotros no podemos hablar de que se nos llegó el fin, porque a nosotros no se nos ha llegado el fin. A nosotros se nos ha llegado entrar a una era de tiempo a la que pertenecemos por haber tenido en nosotros un encuentro con el Señor y tener el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, aquí dice, pero el Espíritu dice claramente, estoy en Primera de Timoteo capítulo 4, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aclara otra cosa importante, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces ahí surge una pregunta, ¿y cuáles son esos espíritus engañadores? ¿Cuál es esa doctrina de demonios de que ahí nos habla? Eso lo quiero explicar en un próximo video, así que no te lo pierdas. Dios te bendiga.